Entonces, la idea es, dado un problema, intentar abordar la solución teniendo en cuenta que yo puedo dividirlo en partes y al resolver, dividir en partes más pequeñas, más fáciles de resolver, ¿sí? Y al resolver las partes, resuelvo el todo. Eso es básicamente la idea de dividir y vencerás y de una forma de resolver problemas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, nosotros en programación vamos a modularizar. ¿Qué quiere decir modularizar? Vamos a intentar agarrar y dividir el problema, ¿sí? Como ya dije, en varios subproblemas, cada uno de ellos con una solución única y posible, y vamos a atacar ese subproblema, ¿sí? ¿Haciendo qué? Haciendo que, primero, intentando independizar esa pequeña solución de la solución total y haciendo que la suma de esas soluciones pequeñas me den la solución del problema total. Básicamente es eso, ¿sí? Entonces, lo que se hace, y de esta forma se llama en programación, es modularizar, crear pequeños módulos, ¿sí? Que resuelvan pequeños problemas, ¿sí? Existen dos formas para hacer este tipo de solución usando la modularización. Top-down. Lo que hacemos es, por eso las flechitas es importante hacia dónde va. Top-down es, estamos arriba, ¿sí? A nivel, tenemos un gran problema, la fruta, queremos comernos una fruta, y vamos a solucionar el comer la fruta dividiéndolo en subproblemas, ponele. A ver, si queremos agarrar y comer una fruta, podríamos tener tres problemas, por ejemplo. El primer problema es, lo dividimos en dos. Entonces, primero es sacarle la cáscara y el otro es comerme el contenido, ¿sí? Entonces, agarré un problema, lo dividí en dos. Entonces, sacar la cáscara es fácil, agarras un cuchillo y pelás la fruta. Bien, no hay problema. ¿Cómo me como el contenido? Bueno, depende. Podríamos dividir. Ahí el subproblema 2 se puede dividir en, si el contenido no tiene ningún tipo de carozo o hueso o semilla, y si el contenido sí tiene, tengo que sacar la semilla, ¿sí? Bien, entonces, agarré un problema, lo dividí en dos, y otro pequeño subproblema lo volví a dividir en dos. Con lo cual, con tres pequeños subproblemas, fácilmente solucionables, ya me comí la fruta. ¿Bien? Ese es un enfoque top-down, o sea, de arriba del problema general voy dividiendo. Este es bueno porque, primero, me da la pauta de que pude resolver el problema habiéndolo entendido, ¿sí? Porque pude dividir en pequeños subproblemas, y para dividir en subproblemas tengo que entender cuál es el problema que estoy resolviendo, si no, no lo voy a poder hacer. Y después sirve para que la gente que no es experimentada experimente este tipo de solución encontrando subproblemas de problemas, ¿sí? Me dio esa forma de particionar la experiencia, ¿sí? Entonces, normalmente nosotros en Algoritmos 1 vamos a intentar por un tiempo mediano, ¿sí? Empezar a resolver problemas de esta forma, top-down. O sea, tenemos un problema, lo particionamos. Tenemos un problema, lo particionamos. Y ustedes deberían ver casi siempre, esto es como tener unos anteojitos que uno se pone y dice, uy, mirá, voy a ver con la forma, es como caja negra, caja blanca, bueno, lo voy a ver top-down. A ver, este problema lo parto acá, 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 después lo parto... Bien, existe otra forma de resolver problemas que es bottom-up. Y vos me decís, bueno, pero el gráfico es igual, nada más que la flecha va para el otro lado. Bueno, pero el tema de esto es conceptualmente. En el top-down, nosotros partimos de un problema inicial y lo particionamos. Bottom-up sirve para aquellos que tienen experiencia. ¿Por qué? Porque yo, mientras voy haciendo top-down, voy juntando y voy diciendo, mirá, este es su problema, como por ejemplo el pelar una fruta,
puede ser un problema genérico. O sea, da igual. O sea, no es lo mismo pelar una manzana que pelar una naranja, que pelar una banana, que pelar una sandía. ¿Sí? Pero en realidad, vos sabés que en definitiva lo que estás haciendo es pelando. ¿Qué es pelar? ¿Cómo? Después verás. La implementación te lo dirá. Pero el problema en general que resolvés es pelar una fruta. Bueno, lo que hace top-down es justamente fijarse en la experiencia del que soluciona el problema computacional y cuando uno va haciendo bottom-up, va guardando la experiencia y va diciendo, mira, este es un problema genérico. Pelar una fruta es un problema genérico cuando estás comiendo una fruta. Sacar el carozo o el hueso es un problema general que siempre podés tener cuando estás comiendo una fruta. ¿Sí? Y después comer la fruta, el hecho de comer, es un subproblema genérico cuando querés incorporar a tu cuerpo algún tipo de alimento. Bien. Entonces vos es como que vas guardando vos llevás, como llevaban los indios, una bolsita acá, o los magos en su bolsa, ¿sí? Y lo vas guardando ahí. Entonces, cada vez que tenés que solucionar un problema, antes de solucionarlo, abrís la bolsa y mirás, che, a ver, tengo algún problema general que me sirve para solucionar. Ah, mira, este me sirve para este. Este también y este también. Uy, solucioné el problema. Bueno, eso es bottom-up. Bottom-up lo que hace es valerse de la experiencia, ¿sí? Y utilizar sus problemas ya resueltos, combinarlos e intentar hallar una solución. ¿Cuál es el problema de este método? Es que tenés que saber, por lo menos haber resuelto varios subproblemas, porque si no tenés un conjunto general de subproblemas a priori, no te sirve para nada. ¿Se entiende? Entonces, uno empieza haciendo top-down. Divido y guardo. Divido, ¿qué guardo? Guardo experiencia, básicamente. Y lo que termino haciendo después es bottom-up. ¿Sí? Ah, pará. No me digas nada. Esto y esto, toma, acá está solucionado. Bien. Entonces, ¿cuál de los dos es válido? Los dos. ¿Cuáles de los dos resuelven problemas? Los dos. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve top-down? Para resolver problemas cuando no tengo mucha experiencia. ¿Sí? Es un método de resolución de problemas para el que no tiene mucha experiencia y para adquirir conocimiento. ¿Para qué sirve bottom-up? Y para solucionar un problema cuando ya tenés un bagaje, como dicen, de resolución de problemas a priori. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se modulariza en C? Bueno, básicamente en C, a ver si no me falta nada del apunte. Bien, ¿qué es la modularización? Básicamente, como se dice en el apunte, la modularización, en definitiva, es construir un programa basándose en módulos o bloques constructivos independientes. ¿Sí? ¿Cómo se modulariza en C? Básicamente, con funciones. ¿Sí? Ustedes ya usaron funciones, y de hecho hay una función que se usa en C que no decimos que existe hasta acá. Te decimos, vos créeme que tenés que poner esto, que es la función main. ¿Sí? Main básicamente es una función. ¿Sí? ¿Y qué me resuelve? Bueno, me resuelve el problema de empezar un programa. ¿Por dónde empezás? Por main. ¿Sí? Básicamente resuelve. ¿Sí? Entonces, todo programa tiene como punto de entrada la función main. En C se pueden crear, o sea, la función main, yo puedo hacer todo un programa dentro de la función main, pero básicamente no estoy resolviendo bien el problema, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué es una función? ¿Estamos hablando de función? Bueno, una función es justamente una abstracción, ¿sí? Justamente una función es una abstracción, ¿sí? Que me permite resolver un problema sacándole todo lo que es un aditamento que me lo hace más complejo y quedándome solo con la parte que me interesa. ¿Se entiende? Conceptualmente, ¿qué es una función? Si no, lo explico de vuelta, pero es importante. ¿Sí? Una función es justamente una abstracción, ¿sí? de una partición de un problema. ¿Sí? Si vos querés
pensar en qué es una función es un subproblema. ¿Sí? Es algo que te permite solucionar algo en forma más pequeña. Entonces nosotros estamos hablando de particionar, modularizar, y justamente la herramienta que me permite hacer eso en programación es justamente la función. ¿Cómo se hace eso? Bueno, tiene que haber una convención para crear una función, y en C, normalmente en casi todos los lenguajes de programación es igual, nada más que se escribe de forma distinta. Normalmente uno tiene que decir, una función es como una función, también la analogía que se suele hacer es como las funciones matemáticas, ¿no? F de X igual a Y. Entra X, sale Y. Eso es una función vista desde la perspectiva de caja negra. Entra X, 1, sale Y 1. Entra X2, sale Y 2. Entra X3, sale Y 3. ¿Bien? Bueno, entonces, como digo entra, también digo sale. Entonces, cuando yo digo que sale, tengo que definir lo que sale desde el punto de vista computacional como qué tipo de datos sale. No puede salir cualquier cosa, ¿sí? En C puede salir solo los tipos de datos de C. ¿Me van siguiendo? Entonces, para definir una función, primero le tengo que decir qué valor va a devolver. Entonces, por eso siempre va primero el tipo de dato, int. O sea, la función calificar examen va a devolver un entero. Bien. Posiblemente va a estar entre 0 y 10, 0 y 100, 0 y lo que fuera. ¿Sí? Después tengo que dar un nombre. Eso es importantísimo. ¿Sí? Dar el nombre, poner un nombre a la función. Es dar contenido o dar semántica, significado a lo que hace esa función. Calificar examen es fácil saber, ¿sí? Porque, ¿qué va a hacer? ¿Va a imprimir algo por pantalla? No, me va a dar, dado un examen, me va a dar la calificación. Ya está, no hay mucho, ¿sí? No hay mucha magia. Bueno, y después, normalmente las funciones se abren dos paréntesis y se le pasa lo que sería una lista de parámetros. Nosotros vamos a ver que los parámetros, eso se va a ocupar Tommy ahora, básicamente los parámetros, si se acuerdan, caja negra hay algo que entra y algo que sale. Bueno, lo que sale de la función está dicho, perdón, está dicho acá, y lo que entra se dice, mirá, si lo veo como caja negra, esto es lo que entra. Podría ser moneda 1, si fuera, esto podría ser café. Vamos a pasar acá. Si yo quiero crear la función hacer café, me devuelve café, hacer café, y le pongo moneda, no, sería pesos, moneda 1, pesos, moneda 2. Con dos monedas. Es una máquina de café que te hace café, ¿sí? Y vos le tenés que poner dos monedas, ¿sí? Para que dé dos fichas, ¿sí? O ficha, podría ser. Si quieren poner tipo ficha, es otra forma. 1. Y esto sería la ficha, tipo ficha. Ficha 2. También podría decir que algo es café, se llama XXX, W1, y le mandás un tipo ficha X1, tipo ficha X2. Bueno, bueno, ahí está. Justamente acá viene lo que decimos, que nuestra famosa frase de any, full, ¿no? Full, ta. Acá pusimos,
la primera función que hace, básicamente el nombre lo describe. Hace café, hacer café. Te devuelve café y le da 2 fichas. La segunda haría lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que la primera es más, perdón, la primera es más entendible para el ser humano. Exactamente. La primera tiene nombres que son más legibles. Digamos, esta le importa 3 pepinos a una computadora si vos le ponés a hacer café, hacer, o sea, da igual. La computadora no va a ponerse a ver si la semántica de la función, semántica quiere decir el significado, si lo que significa el nombre corresponde a lo que hace la función. Eso no tiene nada que ver con lo que hace el compilador. Pero un ser humano, cuando tiene que venir acá, ¿sí? Y sin, vamos a poner ahí, sin salir, ahí está. Si yo no tengo nada, ninguna información, en ahí no, Eni, acá. Sí, digo, ¿qué hará esto? Y te puedes para decir, uy, no sé, ¿quién lo hizo esto? Uy, esto lo hizo Tomás. Espera, ¿dónde está? Voy a llamar a Tomás. Che, Tommy, en la función XXW1, que tiene un tipo de ficha que se llama X1, ¿qué estabas haciendo? Bueno, todo ese tiempo que uno pierde, básicamente, es tiempo precioso. Con lo cual, es muy importante que cuando uno hace funciones, tiene que usar una semántica, estoy usando palabras ya de universitario, ¿no? Un significado a los nombres, o sea, tiene que dar nombres que tengan una semántica clara y específica. Es decir, tiene que dar nombres que sean claros, porque un nombre cualquiera lo hace en IFU. Cualquier tonto puede poner un nombre que no tenga que no sepamos qué es y yo tengo que llamar por teléfono al que hizo la función para entender qué hace. Entonces, de por sí, ¿sí? Poner nombres, hay 2 cosas en ciencia de la computación que son difíciles. Poner nombres, concurrencia, pifiarle por uno. Hoy estoy chistoso. ¿Sí? O sea, poner nombres es una de las cosas complejas, ¿sí? Y no es trivial, ¿sí? Justamente es una de las cosas más difíciles, ¿sí? Encontrar nombres correctos para una función. Las funciones suelen tener un nombre autodescriptivo. Los nombres en informática tienen que ser autodescriptivos. Es decir, con solo leerlo me tiene que decir lo que hace. Por lo cual, el nombre normalmente de una función suele ser el nombre de un verbo, ¿sí? Con alguna aclaración, por ejemplo, puede ser un sustantivo, ¿no? Calificar examen, corregir examen, no sé, mostrar por pantalla, mostrar en pantalla. Y acá entra una de las cosas que también en iFull tiene que tener en cuenta, que es, ¿y cuán largo hago el nombre? Bueno, el sentido común, que es el menos común de todos los sentidos, qué sé yo, no sé. O sea, tampoco voy a poner un nombre que tenga 256 caracteres, porque cuando terminé de poner el nombre, ¿sí? Ya me aburrí de lo, o sea, ya no me interesa ni saber lo que hace la función, ¿sí? Justamente, la experiencia te da más o menos la idea de cómo poner los nombres, ¿no? De cómo nombrar. Por eso siempre digo que conceptualmente también el programador tiene un poco de cosas de craftsman, ¿no? De artesano, porque cuanto más expertise o experiencia tiene, mejor nombra, por ejemplo, ¿sí? Entonces, normalmente cuando vos agarrás y ves un nombre que dice calificar examen, bueno, ¿qué tiene que hacer esa función? Calificar un examen. Vos entrás a la función, adentro del cuerpo de la función, que ahora vamos a ver qué es, y ves que hace muchas cosas. Bueno, está mal puesto ese nombre. En realidad está mal hecha la función. ¿Sí? Una función es un subalgoritmo que forma parte del algoritmo principal, básicamente. ¿Sí? Y que el algoritmo principal utiliza, ¿sí? Para resolver un determinado problema. Punto. Tiene un tipo de dato de salida, varios parámetros de entrada y un nombre. ¿Sí?
Y una función está definida por su firma. ¿Qué es la firma? Bueno, justamente la firma es esto. Es lo que el tipo, el nombre más los parámetros que recibe. ¿Sí? Esto se llama la firma de la función. Cuando yo digo, vean la firma de la función o está en la firma de la función, tienen que ir a ver esto. La firma de la función es esto. ¿Bien? Entonces, después de la firma de la función, lo que viene normalmente es el cuerpo, ¿sí? Que se llama de la función, ¿sí? O el bloque de código o lo que sea. ¿Qué es? Bueno, es justamente la parte que yo escribo para resolver el pequeño problema. ¿Bien? Y por último, normalmente se utiliza return, una palabra reservada, para devolver un valor. Y de qué ese valor que devuelvo tiene que ser consistente con la firma de la función. Es decir, calificación tiene que ser ¿de qué tipo? Entero. Si yo digo que devuelvo un entero, cuando return en inglés quiere decir devolver. Entonces, si devuelvo algo, ¿qué devuelvo? El valor que tiene la variable calificación en el momento que se ejecuta el return. ¿Sí? Entonces, acá return tiene un int, el return está definido como un entero. Dentro de una función, yo me puedo mover como si estuviera en main. Yo en main puedo declarar variables, sí. En cualquier función puedo declarar variables. ¿Sí? Yo puedo usar if, sí. Puedo usar todo lo que vimos hasta ahora. Cosas que tengo que tener en cuenta en una función. Normalmente una función que devuelve un tipo de dato int, float, vamos a ver que también se va a poder devolver bool en algún momento, o double o lo que fuere, char, tiene que devolver un valor que pertenezca a ese conjunto de valores. ¿Sí? Acuérdense que un tipo de datos es el conjunto de todos los valores posibles que una variable puede tener. Bueno, justamente, si yo estoy diciendo que una función devuelve int, es el conjunto de todos los valores posibles que esa función puede devolver, ¿sí? En este caso. Eso respecto a la devolución de valores. ¿De qué tipo es la función main? Int, muy bien. Entonces, 0 es un int, está dentro de todos los valores posibles. Sí, bueno. Entonces, la función int devuelve 0 por una convención que se utiliza cuando se programa normalmente, y más cuando... ¿Quién llama al programa? Bueno, el que llama al programa es el sistema operativo. Bueno, entonces, ¿quién recibe el valor ese? El sistema operativo. ¿Sí? El valor 0, que quiere decir que todo se ejecutó pipí cucú. ¿Bien? Entonces, el sistema operativo recibe ese 0 y en algún momento tal vez lo puede utilizar. ¿Bien? Pre y post condiciones. Normalmente, cuando uno crea una función, tiene muchas cosas en la cabeza que él solo sabe. Entonces, existe una convención en el cual también nos pasa en matemática. Cuando yo uso, no sé, qué sé yo, valor absoluto. A ver, vamos a usar una función. Normalmente cuando yo uso una función, doy por sentado que está definida, normalmente, dentro de los reales. Pero no tendría por qué ser así. ¿Sí? Esa es una condición que yo doy por sentada, pero si yo estoy hablando, por ejemplo, no sé, de alguna función que no tenga, que no esté definida dentro de los complejos, debería decir, mira, flaco, no metas un número complejo acá, que esa función no te va a devolver ningún valor, ¿sí? Bueno, justamente eso es una precondición, ¿sí? Entonces, como las cosas en informática no son tan universales como las funciones matemáticas, normalmente tenemos que escribirlas, ¿sí? Precondición. ¿Y sobre qué son las precondiciones? Normalmente son sobre los parámetros, ¿sí?
en el ejemplo del café, la precondición es, la persona tiene que poner una ficha del tipo que acepta la máquina. Si vos pones una ficha que no, me vas a romper la máquina, flaco, no podés poner una, tiene 2 rayitas de un lado y una en el centro del otro. Bueno, no podés poner otra ficha, ¿sí? No podés poner lo que era un cospel de subte, porque no anda, ¿sí? O sea, tiene que hacer, ¿y dónde la comprás? La comprás en el kiosco de el bar. Esa es una precondición, ¿sí? Básicamente, está diciendo, mira, para que esto ande, tenés que cumplir con esto. Y las precondiciones se dan dentro de la función como verdades. O sea, se supone que el tipo me mandó una ficha normal. Si no me mandó una ficha normal, y flaco, qué sé yo, sos un salame. ¿Sí? Yo te avisé que la precondición era que el X estaba dentro de los reales. Me mandás un complejo, qué sé yo, no anda. Y después están las postcondiciones, que justamente se basan en los valores que, en realidad, la precondición, si queremos ser exactamente, ¿cómo se dice? Estrictos, las precondiciones son las verdades que se consideran en el estado anterior al que se empiece a ejecutar una función. Y una postcondición es cualquier hecho que se considera como verdad una vez que se ejecutó, ¿sí?, en el estado final de la función, ¿sí? Precondición, estado antes de ejecución, postcondición, estado posterior a la ejecución, son verdades que tienen que cumplirse. Las precondiciones normalmente se cumplen sobre los datos de entrada y las postcondiciones se cumplen normalmente sobre los datos de salida, o sea, sobre el valor que devuelve la función. Y una pregunta clásica que no sé si alguien hizo, pero le podría decir, ¿las funciones pueden devolver más de un valor? No. Sí, en la mayoría de los lenguajes de programación las funciones son isomórficas con las funciones matemáticas que devuelven un solo valor. Las funciones de una sola variable que devuelven un solo valor. O sea, f de x devuelve y, punto. ¿Sí? No existen f de x y, f de x y z, f de x y z doble. No. Normalmente en una función de un lenguaje de programación solo devuelve un único valor. ¿Sí? Después siempre nos rebuscamos para que se pueda devolver más valores, pero sí, porque después ahí viene la otra pregunta que siempre viene, y si quiere devolver más de un valor, bueno, siempre los programadores tenemos formas de romper las reglas, ¿sí? Entonces, precondición, postcondición. ¿Estamos? ¿Pregunta? Entonces, una de las cosas que tengo que tener en cuenta siempre es que cuando yo voy a escribir una función, al principio, ustedes están obligados a poner las precondiciones y las postcondiciones. ¿Sí? ¿Y cómo la escribo? Como un comentario en lenguaje C. ¿Y en lenguaje C cómo se escriben los comentarios? Nada, ponés a agarrar, tenés varias formas. O escribís así. Hoy estoy con el teclado. Siempre estoy con el teclado. Y ponés así, normalmente, y después volvés a cerrar. ¿Sí? O usas esto que es el comentario inline, ¿no? Este se llama comentario inline y este se llama comentario. Ojo que el comentario justamente es bloque de comentario. Entonces yo puedo, para ponerlo lindo, lo que se hace es que se pone acá, te puedo poner precond, 2 puntos, postcond, y ahí le escribís lo que vos querés escribir, pre-postcondición. ¿Sí? Las funciones solo pueden usar 2 tipos de variables. Y me voy a poner a presentar. 2 tipos de variables. O usa los parámetros o usa las variables que definió acá adentro. No puede usar otro tipo de variable. ¿Queda claro eso? Sí, sí, sí. O sea, las funciones solo tienen permitido usar las variables que se declaran dentro de una función, que se llaman variables locales, o
las variables que se le pasan como parámetro. O las que están en la lista o las de acá. No pueden usar otro tipo de variable. Si usa una variable que está definida en otro lado, es un error. Está mal. ¿Sí? Puede haber varios tipos de errores en ese sentido. ¿Sí? Pero solo las funciones usan estas variables y las que se declaran adentro. ¿Bien? Sí, las constantes normalmente se declaran fuera de de las funciones. Se declaran en el programa principal porque una constante normalmente se toma como una constante para que con un isomorfismo en la física son universales. Todo el mundo las conoce. ¿Sí? Si yo declaro, o matemática, yo declaro pi la conoce todo el mundo. Si yo declaro E la conoce todo el mundo. Si yo declaro G, como la constante gravitacional, también, todo. ¿Sí? Se pueden usar y de hecho se declaran fuera de la función. Lo que no se puede usar fuera de la función son variables que estén en otro lado. Una variable de main no se puede usar dentro de una función que no sea main. ¿Está? ¿Y cómo se usan las funciones? Bueno, en realidad ya estuvieron usando funciones ustedes. ¿Sí? Primero, printf es una función y scanf es una función, con lo cual ya estuvieron usando funciones. Main es una función que no usaron, pero se llama desde afuera. ¿Cómo llamas una función? Por el nombre. Por eso, siempre lo digo, y esto, conozco una persona que me carga, una función se dice que se invoca porque se llama. Invocar viene de invoce, en voz. Entonces, nada, las funciones se invocan. ¿Sí? La palabra correcta es invocar una función o llamar a una función, que invocar y llamar es exactamente lo mismo, ¿no? Yo invoco a Mariano, es que estoy llamando a Mariano. Entonces, una función se llama por el nombre. Y además se le pasa, si tiene parámetros, la lista de parámetros. En este caso, printf es una función que recibe un único parámetro, que es un string literal, que después vamos a ver. Y scanf recibe 2 parámetros, ¿sí? Y calificar examen recibe 3 parámetros, ¿sí? Para hablar con propiedad. Bien. Ok. Vamos a seguir. Procedimientos. Entonces, ahora sí. Hay funciones que no devuelven nada, ¿sí? Y justamente tiene que haber una forma de decir, o sea, la función siempre devuelve un tipo de dato. Entonces, ¿cómo digo que una función no devuelve nada? ¿Sí? Tengo un problema. Entonces, en programación, una función que no devuelve nada se diferencia de las funciones normales porque se le dicen procedimientos, ¿sí? Entonces, existe un tipo en C, y ahí viene, ahora después contesto lo de C, lo de void, existe un tipo en C que se llama que es DC, que se llama el tipo void. ¿Qué es el tipo void? Bueno, vamos a dejar y me voy acá. El tipo void, si yo declaro algo de tipo void, justamente void representa a lo que se llama conjunto pasivo. ¿Sí? ¿Qué es un tipo de dato? Y acá sí te cierran las cosas porque cuando te lo dicen en otro lado no te lo explican, pero ahora yo te cuento. ¿Qué es un tipo de dato? Un tipo de dato es, yo siempre digo, el conjunto de bla, 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 ¿no? Bla, 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 bla. Yo ahora soy consistente porque siempre soy consistente con lo que digo. Una función devuelve un tipo de dato. Entonces, ¿cómo digo que algo no devuelve nada? Bueno, existe un tipo de dato que justamente es un conjunto que representa el conjunto vacío. El conjunto vacío, ¿qué valor tiene? Nada, vacío. Entonces, cuando yo quiero decir que una función no devuelve nada, yo digo que algo es void. Void, no sé, mostrar resultados. Y puede resolver, puede bla, bla, ¿no? Bla, bla. Puede recibir parámetros. Entonces, yo cuando digo eso, que una función no devuelve nada, justamente lo que estoy diciendo es que es de tipo void. Una función que es de tipo void
no devuelve nada. ¿Por qué? Porque el tipo void representa al conjunto vacío. Entonces, como regla, bueno, las funciones de tipo, los procedimientos usan, devuelven tipo void, usan printf y scanf y las funciones no. Entonces, aclaraciones. Una función puede no recibir parámetros, las funciones y procedimientos pueden llamar a otras funciones adentro tranquilamente y las funciones y procedimientos solo pueden resolver un único problema. O sea, si tenés una función que el nombre dice calcular x y, no sé, calcular y, ya está mal. ¿Sí? Acuérdense de la atomicidad de uno intenta tener subproblemas que solo resuelvan un único subproblema. No, algo y otra cosa. Cuando ya pones y es porque está mal. Cuando ya en el nombre, imprime, calcula e imprime, chau, está en el horno. Y si adentro hace dos cosas, quiere decir que la función está mal. Bloque constructivo, esto léanlo que es importante, es lo que dije, las funciones son los bloques constructivos o building blocks, ¿sí? O sea, normalmente la idea es ir construyendo pequeños bloques que realicen operaciones lo más atómica posible. El motivo, porque las operaciones pueden ser reutilizadas varias veces. O sea, puedo hacer bottom-up. Por eso tienen que ser atómicas. Y de hecho acá pongo un ejemplo. Si yo quiero usar cuadrado, ¿sí? Una función que calcula el cuadrado es multiplicar dos números. Si quiero hacer suma de cuadrados, ¿sí? ¿Cómo la voy a hacer? Y justamente voy a reutilizar la función cuadrado. Devuelvo el cuadrado del número 1 más el cuadrado del número 2. Acá está una de las cosas más importantes que tiene la función. Yo estoy reutilizando, ¿sí? ¿Se ve? Que se reutiliza la función que hice acá arriba, la uso acá. No volví a escribir número por número. Y aparte es más lindo porque suma de cuadrados, estoy haciendo justamente, semánticamente estoy devolviendo el cálculo del cuadrado del número 1 más el cuadrado del número 2. Bueno, acá explico el punto de entrada. Sí, léanlo porque a veces el prototipo de una función se llama prototipo o firma, es lo mismo, ¿sí? Las funciones sin valor de retorno. Esto está bueno. Me tomé el trabajo de mostrar el ejemplo de cómo interactúan las funciones entre sí. Es decir, una función cuando yo la llamo empieza a ejecutarse acá, instrucción por instrucción, hasta que llega al return y después se devuelve y la otra función sigue ejecutándose por debajo, ¿sí? Nombre de las funciones. Bueno, acá digo, si una función tiene un nombre como este, ya me está dando, obtener cuadrado mostrándolo por pantalla, ya esto me huele mal. Más sobre funciones, esto también es interesante que lo lean, es como una función llama a otra y cómo esa puede llamar a otra función y esa función va a llamar a otra función que después ya no llama a nadie y cómo se van volviendo para atrás. Y este es el concepto de divide y vencerás, ¿no? Entonces, una de las cosas que uno dice es, bueno, una función tiene un tipo de retorno, un nombre y una lista de parámetros. De vuelta, venimos con me vengo acá, pues me gusta ver a la gente, aunque... Cuando yo digo una lista de parámetros, bueno, una lista de parámetros pueden ser ninguno, como vimos, o 200. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos parámetros debería tener una función? Bueno, hay un artículo que se escribió en el... ¿Cuándo fue esto? En el 55, que se llama el mágico número 7 más menos 2. Algunos límites sobre nuestra capacidad de procesar información. Este artículo, que es de la Universidad de Harvard, que lo escribió Miller, el tipo habla de que una persona puede procesar a la vez 7 más menos 2 cosas simultáneamente. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que depende de la persona van a ser 7 más 2 o 7 menos 2.
Entre 5 y 9 cosas. ¿Sí? Si le pones más, por más que le ponga más, no lo va a entender. Si yo te empiezo a decir colores, te vas a acordar de entre 5 y 7. Si te digo 25, no te lo vas a acordar, ni por más que te los repita 20.000 veces.